Francisco de Vitoria, luz para un tiempo incierto. Lo primero que debemos preguntarnos, para no asustarnos en demasía, es qué significa un tiempo incierto, ¿no? Y qué tiene que ver el siglo XV, el siglo XVI con el siglo XXI. Decía Santa Teresa que ella estaba viviendo tiempos recios, ¿no? Pues los nuestros también son tiempos de incertidumbre. Esto lo que nos debe decir, en primer lugar, es que no nos preocupemos en demasía. Hagamos un buen diagnóstico, ¿no? Porque tiempos recios en la historia del mundo y en la historia de la Iglesia en particular siempre ha habido. Diagnostiquemos bien, como Francisco de Vitoria hizo en su época, ¿no? Un hombre de razón abierta. Puede parecer que este concepto de Ratzinger, lo mismo, que tiene que ver con un Francisco de Vitoria, pero pensemos que cuando Ratzinger, Benedicto XVI, habla de razón abierta, está hablando de poner en relación las ciencias particulares con la filosofía y con la teología. Pues tenemos a un dominico que es teólogo, catedrático en la Universidad de Salamanca y que es jurista y que es padre del derecho internacional. Ahí tenemos a un hombre de razón abierta, ¿no? Con todo eso, con toda su formación, a él le preocupaba especialmente educar, diría hoy Newman, de corazón a corazón a los alumnos, ¿no? Era queridísimo por los alumnos de la época en Salamanca. Cuentan las crónicas que cuando ya tenía incluso algunas dificultades para ir a clase, le llevaban a hombros, iban a buscarle, así como en la sillita de la reina que decíamos cuando yo era pequeño, le llevaban desde el convento de los dominicos hasta la Universidad de Salamanca a dar clase, ¿no? Método fino, ¿no? Aristotélico-tomista, escuela, tradición escolástica. Esto traducido en sus famosas relecciones, ¿qué significa? Diálogo de fe y razón, nada de simplicidades, síntesis, dos vías para llegar a un mismo punto, partiendo de la realidad. Tampoco nada de hipótesis que luego los principios lo aguantan todo, ¿no? Principio de realidad. Y desde la realidad discutimos, desde la realidad dialogamos, desde la realidad incluso proponemos, como él hace en las relecciones, una objeción, para ver cuáles son las posibles objeciones y desde ahí seguir avanzando en el conocimiento hasta poder encontrar alguna solución aplicable, ¿no? Y luego, si pensamos en cuestiones concretas, ¿no?, de la doctrina, del pensamiento de Francisco de Vitoria, que le puedan conectar con estos tiempos recios, estos tiempos inciertos nuestros, pues es que hay un montón. Antes he hablado del derecho internacional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la cuestión de la guerra y de la guerra justa. Tenemos abiertas, quizás puedan ser más, pero en torno a 56 guerras abiertas, de las que conocemos 2 o 3 de las que nos llegan. Ya Francisco de Vitoria, en su época, habla de cuestiones tan actuales como la proporcionalidad en el uso de la fuerza, o la cuestión de la vulnerabilidad de los inocentes y la necesidad de proteger, especialmente cuando hay una guerra de por medio, proteger a los inocentes, ¿no? Otra cuestión que trata específicamente Francisco de Vitoria, los límites del poder civil. Él dice que el gobernante tiene que ser un servidor, ante todo un servidor, orientado hacia el bien común. El poder civil no es un poder absoluto. Francisco de Vitoria dice que nace de la comunidad y desde ahí uno se lo debe plantear siempre en aras del bien común. Por supuesto, aquello de que el fin claro, pero no sirve cualquier medio y mucho menos cualquier medio para mantenerse en el poder a toda costa, ¿no? O, por dar una pincelada más, Francisco de Vitoria no podía hablar de inteligencia artificial, pero ¿cuántas veces coloca en el centro lo específico del humano, ¿no? Lo que es genuinamente humano? ¿En qué diríamos hoy no vamos a ser sustituidos? No podemos ser sustituidos, que es una de las claves desde la grandísima formación humanística que Francisco de Vitoria tenía. Hoy podemos releer, nunca mejor dicho, desde sus relecciones, ¿no? De tanta tecnología que a veces nos obnubila y que nos angustia en el sentido que acabo de decir, ¿no? Seremos sustituidos por las máquinas. Preguntémonos qué es genuinamente humano, un ser humano que para Francisco de Vitoria tiene una dignidad inviolable porque todos somos hijos de Dios. Todo esto y más, 8, 9 y 10 de junio de 2026, aquí en la Universidad Francisco de Vitoria os esperamos en el 7º Congreso Internacional Razón Abierta.